Si tienes un equipo moderno con Windows 10 pero deseas actualizar a Windows 11, una actualización sin formatear es una excelente opción para conservar tus aplicaciones, configuraciones y datos personales. Por ello, te explicaré cada paso del proceso de manera detallada. Presionamos las teclas Windows más R y digitamos WinVer para verificar que estamos utilizando Windows 10 22H2. Y como se puede observar en la pantalla, efectivamente estamos con Windows 10 en su versión Home. Ahora, necesitamos descargar la imagen ISO de Windows 11 desde la web oficial de Microsoft. Para hacerlo, abriremos nuestro navegador preferido y buscaremos Windows 11 Descarga. Al entrar a la web, veremos tres opciones para obtener el archivo ISO. Elegimos la tercera opción, que genera un enlace de descarga válido por 24 horas. Recuerda que Windows 11 solo está disponible para arquitecturas de 64 bits. Selecciona el idioma de tu región, en mi caso español. Para ahorrar tiempo, ya he descargado la imagen y podemos verificar que está en la carpeta de descargas. Una vez que tenemos el archivo ISO, hacemos clic derecho sobre él y seleccionamos la opción Montar. En el siguiente mensaje presionamos el botón Abrir. Veremos que la imagen se ha montado y estamos dentro de la ruta correspondiente. En este punto, haremos clic derecho en un espacio vacío mientras mantenemos presionada la tecla Shift para que en el menú contextual aparezca la opción Abrir la ventana de PowerShell aquí. Lo que haremos a continuación es ingresar el siguiente comando: /setup.exe /product server y presionamos Enter. En el siguiente mensaje, si no te aparece la confirmación del control de cuentas de usuario, no te preocupes, simplemente lo tienes deshabilitado en tu sistema. Con esto, comenzará a cargar el instalador de Windows 11 utilizando un pequeño truco para actualizar desde Windows 10. En la siguiente ventana, si deseas contribuir a mejorar la instalación, puedes marcar el checkbox correspondiente y luego presionar el botón siguiente para continuar. En esta etapa, el sistema operativo verificará si necesitamos alguna actualización previa para proceder con la instalación. Si encuentra alguna, la instalará. Luego comenzará a comprobar algunos aspectos del sistema. Si todo es correcto, aparecerá la ventana con los términos y condiciones. Los aceptamos y a continuación seleccionamos qué deseamos conservar. Nos da tres opciones: mantener archivos, configuraciones y aplicaciones, conservar solo archivos personales o no conservar nada. Yo elijo la primera opción y tú deberás elegir la que más te convenga. Luego presionamos Siguiente. En este punto, el sistema realizará una búsqueda de actualizaciones necesarias para la actualización. Una vez finalizado, verificará si el equipo tiene suficiente espacio disponible. Si hay suficiente espacio, se mostrará en la ventana la edición a la cual se puede actualizar, que será la misma que tenemos instalada en el equipo, además de la opción que elegimos para conservar nuestros datos. Si todo es correcto, presionamos Instalar y observaremos que comenzará a copiar los archivos de Windows 11 para luego iniciar la configuración del nuevo sistema. A partir de aquí, el proceso tomará varios minutos. Tómate un descanso. Ve por una taza de café y ponte cómodo mientras el equipo comienza la actualización. El equipo se reiniciará varias veces durante el proceso, lo cual es completamente normal, así que no te preocupes. Voy a acelerar esta parte, pero podrás observar todo el proceso sin perderte nada. Algo más por comentar es que aunque nos aparezca el texto instalación de Windows Server, no es que está instalando este tipo de versión. Simplemente es un pequeño tips que se utilizó para poder nosotros actualizar desde Windows 10 a Windows 11, evitando así tener que lidiar con el tema de los requisitos de la instalación de Windows 11. Por eso te mencioné que si tienes un equipo actual, puedes tú actualizar de Windows 10 hasta Windows 11 sin ningún problema. Pero si te falta un mínimo requisito, podríamos utilizar lo que estamos haciendo en este video. El proceso de actualización ha terminado. En mi caso, tomó alrededor de 30 minutos, dependiendo de la cantidad de datos en la carpeta de usuario, los programas instalados y el equipo donde se realice la actualización. Si revisamos la información del sistema, observamos que está instalado Windows 11 Home, ya que teníamos Windows 10 Home desde el principio. Además, en el escritorio se ha conservado una carpeta con algunos datos, el software LibreOffice y la imagen ISO de Windows 11 en la carpeta de descargas.
Ahora es el turno de eliminar todo rastro de Windows 10. Si revisamos la raíz de la unidad C, veremos una carpeta llamada windows.alt. Si intentamos borrarla manualmente, no podremos. Para eliminarla, abriremos la configuración de Windows, vamos a Sistema, luego a Almacenamiento y esperamos un momento hasta que se muestre la cantidad de datos de archivos temporales. Observamos que hay 16.3 GB ocupando espacio. Ingresamos en archivos temporales y nuevamente vemos que está analizando todo el espacio que se puede recuperar. Solo 11.1 GB están ocupados por la instalación anterior de Windows, por lo que seleccionaremos este ítem y otros que necesitemos eliminar, conservando solo los archivos en la carpeta de descarga. Para finalizar, presionaremos Quitar archivos, confirmamos el siguiente mensaje y esperamos que la limpieza termine. Como se observa, se ha eliminado todo lo que ya no es importante mantener en los archivos temporales. Verificamos que la carpeta Windows Alt ya no esté presente en la raíz de la unidad C y con esto terminamos todo el proceso de la actualización sin formatear el equipo. ¿En qué situación aplicarías tú esta actualización? Déjamelo en los comentarios que me gustaría leer tu opinión.